Dios les bendiga, amados hermanos, en este precioso día. Les saludo a cada uno de ustedes en el maravilloso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. A través de este audio quiero compartir con ustedes una herramienta que le he titulado Aprendiendo de la lectura de la palabra de Dios. Aprendiendo de la lectura de la palabra de Dios. Y es que en el libro de San Juan, capítulo 5, versículo 39, el Señor nos invita a escudriñar las Escrituras. El apóstol Pablo, dirigiéndose a Timoteo, le dice estas palabras: entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Esto lo encontramos en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Y es que cada vez que nosotros leemos un capítulo o una porción de la Biblia, es con el propósito de entender lo que Dios quiere decirnos y aplicar a nuestras vidas lo que Dios nos está enseñando. Y para esto quiero sugerirle o recomendarle 3 pasos para que podamos sacarle el mejor provecho a la lectura. Tome papel, tome una libreta y anote conmigo estos pasos que le voy a mencionar. Número 1, oración. Comencemos con oración. En la oración podemos pedir al Señor que nos ayude a desear su palabra. El apóstol Pedro dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. También podemos pedirle a Dios en oración que abra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver las maravillas de su ley. También en oración podemos pedirle al Señor de que nos limpie, que nos purifique, que nos santifique, que perdone nuestros pecados, para que la palabra que vamos a recibir caiga en buena tierra. Número 2, una vez que usted ya ha escogido el capítulo que va a leer, yo le recomiendo, no lo lea solamente una vez, léalo hasta 3 veces, es mi recomendación. Léalo de 2 a 3 veces. Número 3, una vez que usted ya ha leído ese capítulo 2 o 3 veces, haga una búsqueda de las cosas que le voy a estar compartiendo. Haga una búsqueda en ese capítulo de las cosas que le voy a estar compartiendo. Anótelas. Número 1. Busque si hay algún pecado que se menciona o algún pecado que se cometió y anótelo. Número 2. Busque si hay alguna promesa que se menciona ahí, también anótela en su libreta. Número 3. Anote también si hay algún mandato de parte de Dios a alguien. Número 4. Anote si hay ejemplos. Si hay buenos ejemplos o hay malos ejemplos, anótelos también. Número 5. También busque en ese capítulo si hay algún error que se cometió y anótelo también. Número 6. Observe si hay alguna petición o alguna necesidad por la cual se oró a Dios y anótela en su libreta de apuntes. Número 7. Mire si hay alguna característica o alguna cualidad de Dios en ese capítulo que usted leyó. Número 8. Anote algo que lo llevó a usted a alabar a Dios espontáneamente en ese momento. Anote aquello que lo llevó a usted a alabar a Dios espontáneamente mientras usted leía ese capítulo de la palabra de Dios. Número 9. Anote también si hay preguntas que se hacen en ese capítulo. Y también anote cuáles son las respuestas que se dan a esas preguntas que se mencionan en esa porción que usted ya leyó. Número 10. Anote también si hay palabras o frases que se repiten continuamente en ese capítulo que usted ya leyó. Acuérdese que el propósito de leer la palabra de Dios es de entender lo que Dios quiere decirnos y poder aplicarlo a nuestras vidas. Ahora, quiero compartir con ustedes un pequeño ejemplo de esto que le va a servir como una guía también para que usted lo aplique en otros capítulos y en otros libros de la palabra de Dios. Como por ejemplo, yo voy a tomar el capítulo 1 del libro de Jonás. Ya lo leí 3 veces. Ahora voy a irme con la lista de la búsqueda de las cosas que le mencioné en este momento. Como por ejemplo, ¿hay algún pecado que se cometió o algún pecado que se nombra en el libro de Jonás? Sí, se menciona el pecado de la maldad y también
no se menciona el pecado de la desobediencia, pero por las acciones de Jonás miramos que se comete el pecado de desobediencia. La palabra maldad se encuentra en el capítulo 1, en el versículo 1 del libro de Jonás, y el pecado de la desobediencia de Jonás se encuentra en el capítulo 1, en el versículo 3. ¿Alguna promesa de Dios en ese capítulo? Por lo menos en ese capítulo no encontré ninguna promesa de parte de Dios. ¿Hay algún mandato de parte de Dios a alguien? Sí. Lo encontré en el capítulo 1, en el versículo 2. Un mandato que Dios le da a Jonás. Número 4. ¿Hay ejemplos ahí? Sí. Encontré un mal ejemplo, como también encontré un buen ejemplo. Un mal ejemplo de parte del profeta de Dios, porque Dios le da un mandato para que él lo ejecute o él obedezca, y Jonás hace oídos sordos al mandato de Dios. Eso es un mal ejemplo de parte del profeta de Dios. El buen ejemplo también que lo encontré en el capítulo 1, en el versículo 11, 12 y 15. El buen ejemplo es que el profeta reconoce que por su causa se ha levantado una tempestad en medio del mar, y él asume su responsabilidad y las consecuencias de sus actos. Este es un buen ejemplo que podemos imitar de Jonás, de que él asume la responsabilidad y las consecuencias de sus actos. ¿Errores que se pueden evitar? Sí. Quizás no los dice claramente el capítulo 1 del libro de Jonás, pero si lo podemos ver de la manera que yo lo vi, vamos a darnos cuenta que sí hay errores. Como por ejemplo, Dios le da un mandato a Jonás y Jonás se va para otro lugar. El error que podemos nosotros evitar es pensar de que podemos escapar de Dios. Eso lo encontré en el capítulo 1, versículo 3. También podemos evitar el error de pensar de que mis actos de desobediencia no van a tener consecuencias sobre mí, porque siempre las vamos a tener. Eso lo encontramos en el capítulo 1, en el versículo 15 y 17. También errores que podemos evitar es que mis malas acciones, pensar de que no pueden perjudicar a otras personas. Claro que sí pueden perjudicar a otras personas. Entonces esos errores podemos evitarlos. Acuérdense que estamos hablando de aplicar lo aprendido. Entonces, aquí encontré errores que se pueden evitar. ¿Encontré alguna petición o alguna necesidad por la cual se oró a Dios? Sí. Una petición de los marineros a Dios que le encontré en el capítulo 1, en el versículo 14. ¿Algunas características o cualidades de Dios? También encontré. Y es que Dios es un Dios que se puede airar o se puede enojar. Si no, preguntémosle a Jonás. En el capítulo 1, en el versículo 4, en el capítulo 1, en el versículo 15 y 17, ahí tenemos un ejemplo de que Dios sí se enoja, sí se puede airar. Como también Dios es un Dios compasivo. Y encontré también que Dios es un Dios de misericordia. Porque tanto a Nínive como a los marineros, como a Jonás, Dios tiene compasión de ellos. Eso lo miramos en el capítulo 1, versículo 2, en el capítulo 1, versículo 6 y en el capítulo 1, versículo 17. También encontré algo que me llevó a alabar a Dios. Sí, lo que anoté fue esto, que Dios toma siempre la iniciativa de advertirnos para no ser castigados. Alabo a Dios por eso, porque Dios no solamente es un Dios compasivo, pero sí Dios nos advierte antes de que sus juicios sean derramados sobre una ciudad, sobre un pueblo, sobre una persona. Dios nos advierte con anticipación para que no suframos el castigo. Esto lo miramos en el capítulo 1, versículo 2. Alabé a Dios también porque Dios se revela al hombre en medio de circunstancias difíciles, salvándolo para que el hombre conozca al Dios verdadero. Y esto lo encontré en el capítulo 1, versículo 14 al versículo 16. Estos marineros no conocían al Dios verdadero, pero por esa experiencia que están pasando y por esa salvación a Dios, por esa salvación que Dios les da, ellos conocen al verdadero Dios y terminan temiendo al verdadero Dios. También Dios es un Dios de segundas oportunidades porque, a pesar de la desobediencia, del pecado de la desobediencia de su profeta, Dios le da
una segunda oportunidad. También encontré preguntas que se hacen en ese capítulo. Sí, encontré. Encontré una pregunta en el capítulo 1, versículo 8, y encontré la respuesta en el capítulo 1, el versículo 9. Encontré también otra pregunta en el capítulo 1, versículo 11, y encontré la respuesta en el versículo 12. ¿Algunas palabras que se repiten o frases que se repiten en ese capítulo 1 del libro de Jonás? Sí, en mi búsqueda encontré la palabra temieron o miedo, la encontré en el versículo 5, en el versículo 10 y en el versículo 16. Una nota de mi herramienta es que algunas de estas búsquedas se pueden encontrar en un solo capítulo. Algunas veces no las vamos a encontrar todas, pero las que encontramos podamos anotarlas y aplicarlas a nuestras propias vidas. Hermanos, espero que esta pequeña herramienta haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Que el Señor me les bendiga de maneras especiales.